Efesios capítulo 1, entre los versos 3 y 5. Vamos a leer 3 expresiones distintas, pero todas tienen que ver y tienen un hilo conductor, todas tienen un hilo entre sí mismas. Y sea el Espíritu el que produzca que podamos comprender el hilo, y no la pericia o la habilidad o capacidad de un predicador. Que sea el Espíritu el que una. Efesios capítulo 1, entre los versos 3 y 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue que Dios nos escogió? O sea, en el principio. Muy bien. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios ya había definido cómo íbamos a caminar. Él nos escogió en el principio, para que ese principio nos gobierne de tal manera que caminemos separados y sin mancha, apartados para Dios. Decí conmigo esta expresión, así nos queda fija y la podemos ir desarrollando luego. Apartados para Dios. Mirá al que tenés al lado y decirle: ves que sos santo. No se lo dijiste muy convencido, se ve que le conocés la vida. Y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo hizo todo eso? En amor, habiéndonos predestinado. O sea, predestinado no es que hay personas que sí y hay personas que no. No te comas ese verso de hay personas que ya están destinadas a ser salvos. No, lo que está diciendo acá es que había un diseño para la humanidad, y todo aquel que en Él cree se sube a ese diseño. Esa es la predestinación. Destinado antes, no es nada más ni nada menos que eso. ¿Destinados para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Este adoptados no tiene nada que ver con que hay un papel que dice que, bueno, no tenías padre, ahora tenés. No, esto tiene que ver con una adopción genética. Se trasladó toda una vida. Dios es Padre porque es dador de vida, y esa vida es la que trasladó a todo aquel que adopta, o sea, lo absorbe para que esa persona pase a tener la misma genética divina de Dios. Esa es la adopción que produce el Señor. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fuera de eso es imposible. Según el puro afecto de su voluntad. Luego continúa diciendo para qué. Muy rico. Toda la carta a los Efesios es muy rica, muy profunda. Tiene mucha densidad de palabra, mucha densidad de expresiones, así que les recomiendo que la puedan leer. Pero independientemente de eso, el capítulo 1, decirle a alguno que tenga cerca, el capítulo 1 es una bomba. Que si detona esa bomba, viene todo lo que sigue, ¿sí? Debe detonar esa bomba, debe detonar la bomba que es el capítulo 1 de Efesios, porque habla de posición, habla de quiénes somos. Esto que cantamos, somos su iglesia, eso está bien definido ahí. Y después explica el funcionamiento de la iglesia. Pero a veces cometemos el error de decir, bueno, hay que ir para allá, pero todavía no sé ni de qué se trata mi vida. Entonces es muy bueno afirmarnos en que Dios nos predestinó, Dios nos posicionó, Dios determinó a qué nos íbamos a dedicar antes de la fundación del mundo, o sea, en el principio. Sería pregénesis, pero como no está pregénesis, está Efesios, para por lo menos ir guiándonos en lo que el Señor ha definido.
Después tenemos Efesios, siguiendo con el capítulo 1. Entre los textos 9 y 10, dice: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Nuevamente, ¿a dónde volvemos? Al principio. Nuevamente hablamos de antemano, nuevamente hablamos de que Dios no estaba improvisando, Dios no es alguien que, bueno, a ver, llegó Marcos al Evangelio, ahora le voy a dar un propósito a Marcos. No, amados, Dios no tiene improvisación y Dios no es un Dios, estamos en manos de un Dios que diseñó todo antes de que el mundo fuera. No estamos en manos de un Dios que fue emparchando de acuerdo a lo que iba pasando en el mundo. O sea que Dios no se asusta con una guerra, Dios no se asusta con una sequía, Dios no se asusta con un pecado, Dios no se asusta con nada de eso. Dios es Dios y su gobierno lo manifiesta independientemente de las circunstancias temporales. Todo lo que Dios ha definido gobernar, ha sido gobernado, está siendo gobernado y será gobernado. Así que el misterio de su voluntad fue revelado conforme al propósito que de antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo, se está hablando del plano, y ahora dice, ¿cuándo lleva el plano a cabo? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Hay un momento que lo que ya está establecido se manifiesta en lo temporal, se manifiesta en el tiempo, pero Dios es atemporal porque Dios es eterno. Pero hay un momento que cada cosa cae en los casilleros que tiene que caer. Cada ficha se manifiesta donde se tiene que manifestar. Quiero decirte que vos sos parte de cosas que se tenían, y yo, de cosas que se tenían que manifestar en el tiempo. Por eso no estamos acá por estar, estamos porque había algo que manifestar en el tiempo y somos el envase de eso que de Cristo en el tiempo se tiene que manifestar. Te acabo de resolver toda tu vida y ni siquiera dijiste gracias. O sea, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, ¿cuál es el propósito que de antemano se había definido Dios? Había recontraconfigurado con el Hijo. Lo que Dios había determinado. ¿Cuál es el propósito de antemano que se fue cumpliendo y se sigue cumpliendo en el tiempo? Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Cuál es el único propósito que Dios tiene? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios definió reunir todas las cosas en Cristo? Primeramente porque Él es el único que va a ser siempre fiel al Padre y no va a perder nada de lo que el Padre definió que el Hijo tenga bajo su gobierno. Todo lo que es definido, determinado por Dios para ser gobernado por Cristo, será gobernado por Cristo. Y como Cristo, como el Señor Jesucristo es fiel al Padre, luego ocurrirá lo que te voy a leer ahora. Primera de Corintios 15, entre el 20 y el 24. Voy a leerles la versión Dios habla hoy, porque es la que queda más especificado y más claro lo que ocurre. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Decirle a alguno, menos mal, si no, no sé qué hacemos acá. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, o sea, de Adán, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponde. Cristo en primer lugar,
Después, cuando Cristo vuelva a los que son suyos, entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cómo arrancamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo empieza en Él y todo termina en el mismo lugar. Nuestra esperanza es saber que somos parte de un propósito eterno para que todo termine siendo reunido en Él. Yo no sé qué concepción tenés de la vida, pero estás en este mundo para que todo termine en el lugar que Dios definió. Todo en esta tierra está volviendo a casa. O sea, al principio. O sea, a Dios. ¿Quiénes saben que la Biblia, no digo cuántos porque cuántos cuantifica, numera personas, y quiénes lo que hace es personificar a las personas? Entonces, ¿quiénes saben que la Biblia tiene un libro que se llama Éxodo? ¿Sí? Los que no lo saben, la Biblia tiene un libro que se llama Éxodo. Revelación que acabo de traer hoy, fresquita, recién bajada del trono del Señor. Hay un libro que se llama Éxodo y que relata un pueblo que sale de una tierra en la que era esclavo y termina en una tierra en la que era o en la que es libre. Y en el medio hay un desierto que va preparando a ese pueblo para el lugar de libertad. Por eso cuando las personas te dicen, estoy en un desierto. No, amado, el desierto no es para que te amargue, el desierto es un lugar de preparación para la libertad. Ahora, si el desierto es un lugar que te metiste solo, ahí sí es un lugar de amargura, aflicción y dolor. Pero el desierto provocado por el Señor es un lugar de preparación. Es hacia, es en función de, es para que cuando llegues a la tierra puedas vivir y disfrutar la libertad. En pocas palabras, el desierto es el filtro para que se vaya cayendo el esclavo y termine apareciendo el libre. Para que la libertad se pueda disfrutar. Ahora bien, Éxodo es un libro que muestra el proceso de esa nación. Sin embargo, la mala concepción del Éxodo ha hecho que nosotros terminemos posicionando nada más que en el Éxodo a Israel. Que posicionemos en el Éxodo al pueblo escogido. Y la realidad es que Éxodo no es un libro que muestra una nación caminando hacia un lugar. Y síganme, porque no me estoy contradiciendo. Éxodo no es una nación yendo a un lugar nuevo. Éxodo es una nación volviendo a casa. Porque la tierra prometida, la tierra de Canaán, que se describe ahí, tanto en Éxodo como en muchas partes de Levítico, algunas de Número y en Deuteronomio, esa tierra era una tierra que Israel conocía muy bien. Yo tengo una predicación que algún día la voy a predicar, la tengo ahí guardadita, que se llama De Canaán a Egipto y de Egipto a Canaán, una sabia locura de Dios. De eso se trata lo que ocurrió ahí. Entonces, el Éxodo no muestra una nación yendo hacia. El Éxodo, que si bien eso está ocurriendo, el Éxodo muestra una nación de regreso. De reversa, dirían ahora los jóvenes. Ya todos pensaron en lo que dije de reversa y están todos cantando en sus mentes. Mientras no se pongan a hacer así. Amados, el libro de Éxodo es nuestro tipo, sombra y figura. Es una filmación, es un video, es la foto de a qué nos estamos dedicando nosotros, de a dónde Dios nos está impulsando, de a dónde Dios nos está llevando. Dios nos está llevando de regreso a casa. Estamos volviendo a la casa del Padre, porque nosotros, todos, éramos el hijo perdido. Porque en Adán estaba el hijo perdido. Dios, amados,
se aseguró de dejarnos a nosotros en nuestro corazón. Lo leíamos días pasados. Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios se aseguró de que cada persona que nace tenga partículas de Cristo. ¿Saben lo que significan esas partículas de Cristo? Está la dirección de casa. Dios se aseguró que cada persona que nazca en el mundo tenga la dirección de casa. Pero no solo las personas, todo lo creado tiene la dirección de casa, porque todo fue creado por Cristo. Todo tiene partículas de Cristo y tiene la dirección de la casa. Cuando Cristo se manifiesta en alguien, aparece la dirección. Aparece el cartelito, aparece el llamador que dice, esta es tu casa. Y vos empezás a saber que comienza, vos y yo, que comienza un éxodo de regreso a casa. Comienza un proceso en nuestra vida de estar todos bajo el gobierno de Cristo. Porque el propósito eterno de eso se trata, que todo vuelva al Hijo para que el Hijo se lo vuelva a entregar al Padre. Está siendo regresado a la casa que tenés que regresar, vos y toda tu familia y todos aquellos que estén al alcance de lo que Dios te dé a administrar, lo sepan o no, porque toda persona en esta tierra tiene la dirección de dónde hay que volver, y algunos pueden tenerla tapada, pero cuando al Padre se le ocurre revelarse, amados, esa dirección se hace visible y las personas empiezan a saber para qué están en esta tierra y hacia dónde están yendo. Ahora bien, días pasados hablaba con alguien y me preguntaba acerca de qué significa permanecer. Decime si permanecer, a veces la palabra permanecer, perseverar, no termina siendo una tortura. A ver, los que levantan la mano, miren los coordinadores. Amados, perseverar en Cristo no es otra cosa que mantenerse firme y permitir que mientras el Señor se va manifestando en nosotros por su palabra, nosotros vamos siendo, por esa misma palabra, impulsadas hacia la casa del Padre, pero a la vez absorbidas por la casa del Padre. ¿Cuántos tienen en su mente la parábola del hijo perdido, la del padre amoroso o como le quieran llamar? No, a todos los que la conocen y los que no escucharon lo que yo voy a decir ahora, y a los que lo escucharon se los recuerdo, nunca hagan una doctrina de eso, porque eso no pasó. No hubo un padre, no hubo un hijo, y no hubo un hijo perdido, no hubo un hijo en la casa y no hubo un hijo, no pasó, era una parábola. ¿Sabes lo que es una parábola? Un ejemplo. Es como cuando vos le contás un cuentito a tus hijos para que entiendan algo y tus hijos se lo tengan como estilo de vida, ¿no, amado? Eso no pasó. Es el hermano que viene perdido. No pasó nunca. Es un ejemplo que dio el Señor. Y así otros tantos que los tenemos como doctrina, pero nunca pasaron. Ahora, sí podemos extraer algo de ahí. Ustedes noten, los que lo han leído seguramente lo van a recordar, y los que no, lo van a ir a buscar, lo van a ir a leer. Y ustedes noten que dice que el padre todos los días salía a la puerta de la casa para ver si venía el hijo. ¿Cómo sabía el padre que en algún momento ese hijo iba a aparecer? Pero el hijo, amados, no sabía que el padre salía siempre a buscarlo, no lo sabía. Pero el padre salía siempre, porque todo padre sabe que tarde o temprano la genética habla fuerte. Todo padre sabe que por más que su hijo esté en rebeldía, si manifiesta amor, tarde o temprano ese amor trasciende y absorbe a ese hijo. Ese hijo empieza a ser absorbido, llamado
por algo genético. ¿Viste cuando dicen la sangre tira? Decime si en el nombre de la sangre muchas veces no hemos perdonado cosas que no le hubiéramos perdonado a otro. Porque la sangre, la filiación, el padre-hijo tira. Y cuando los viejos se van y nosotros los saludamos cuando ya se van, ya no están en este mundo, muchos de nosotros decimos, al final el viejo tenía razón. Al final la vieja tenía razón. A los 15 no le da la razón. A los 20 tampoco, pero un poco más adelante le empezás a dar la razón, porque se empieza a aclarar. ¿Y por qué terminamos diciendo eso? Porque hay una sangre, hay una genética. No convence. Los gritos no convencen, aunque a veces, yo sé que ustedes no, pero conocen gente, que algún grito se le escapa con algún hijo. No convence, lo que convence es la genética, es el amor expresado en la sangre. Las madres que a veces dicen, lo quiero matar, pero no lo voy a matar. La sangre. Cuando hablo de padre, no hablo de padre hombre, estoy hablando de filiación, ¿sí? Estoy hablando de amor manifiesto, estoy hablando de dador de vida, estoy hablando de expresión de vida. Hay madres que expresan más vida que los padres, ¿sí? Estamos hablando de expresión de vida, ¿estamos claros? Porque la figura de padre a veces la tenemos como que es el hombre de la casa. Sí y no, a veces. Estoy hablando de la expresión de amor. ¿Qué es lo que llama la expresión de amor? Nosotros estamos siendo absorbidos, los que creen en el Señor Jesucristo, aquellos que permiten que el Señor se les revele a su vida, los que creemos en que Él es el Señor, estamos siendo absorbidos por un Padre amoroso que nos lleva al principio de todas las cosas. Y si me dejan terminar hoy, o sea, yo voy a terminar, si se quedan hasta el final, mejor dicho, vamos a llegar a la conclusión de para qué sirve, porque a veces necesitamos saber para qué sirve, que Dios nos está absorbiendo y llevando al principio de todas las cosas. Pero a la vez que nos absorbe esa genética, ese amor, a la vez que nos absorbe, ¿sabes qué ocurre? Nos impulsa ese principio que está en nuestro corazón. La dirección que Dios se encargó de poner en nuestro corazón dice dónde queda la casa del Padre. Por eso te enojás, te recontraenojás y te recontraenojás. Y tarde o temprano volvés a los brazos del Padre. Porque está la dirección marcada con un fuego que se llama amor en tu corazón. No está marcada una ley obligatoria. Hay una ley, dice, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Eso es, estoy tatuando la dirección, pero es amor. La estoy tatuando con letras de amor, con cuerdas de amor. Te traje, ¿o no lo dice la Escritura? Con cuerdas de amor. ¿Vieron cómo el Señor no deja nada librado al azar? Si alguna vez declaraste a Jesucristo como el Señor, quiero decirte que está la dirección de la casa tatuada con letras de amor y material de amor en tu corazón, y hagas lo que hagas, quieras hacer lo que quieras hacer, no te vas a poder desviar ni a la derecha ni a la izquierda, porque tarde o temprano vas a terminar en la casa del Padre. Trasladá eso a todo aquel que conoces, que alguna vez dijo, Señor, creo en vos, y hoy no lo ves tan firme en esa decisión que tuvo alguna vez. Decir a alguno que tenga cerca, así me ayudaba a predicar, paz, está la dirección tatuada. Cuando nosotros hablamos de la cruz, hablamos que es un lugar que históricamente todos conocemos, pero que necesitamos que nos sea revelado. Muchas veces yo he oído hablar, el Señor en la cruz fundó a la iglesia. ¿Cuántos han oído hablar lo mismo que yo? Bueno, son pocos. La iglesia fue fundada en la cruz. Amados, en la cruz no fundó nada el Señor. En la cruz
puso operativo lo que ya había creado en el principio. La iglesia fue creada en el principio. La casa a la cual nosotros estamos yendo, que es la iglesia, fue creada en el principio. Y en la cruz lo que ocurrió fue que se puso operativa en la tierra. Pero no es que en la cruz se creó. En la cruz, conforme al cumplimiento de los tiempos, en el tiempo real, en el tiempo cronológico, en el tiempo nuestro, se tenía que manifestar, pero lo que ya estaba creado. ¿Qué empezó a pasar? Ahí empezaron a caer todas las fichas que iban a componer la iglesia terrenal y que ya estaban destinadas a incorporarse a la iglesia celestial. En la cruz Dios le dio legalidad a la iglesia. ¿Para qué? Para oír el principio e implementarlo en la tierra. Para oír lo que ocurrió en el principio y luego implementarlo en la tierra. Ahora, a veces tenemos la concepción de Dios estaba pensando en mí. No, Dios estaba pensando, Dios diseñó su iglesia. Y ahí nosotros estábamos. Ahora, cuando nosotros entendemos la importancia de ser iglesia, por eso cantamos, somos iglesia, la importancia de vivir conforme a lo que en el principio se estableció que nosotros íbamos a vivir en la tierra. Porque todo se estableció en el principio. Cuando entendemos la importancia, vamos entendiendo la importancia de participar del cuerpo de Cristo. Yo quiero decirles algo, amados. Participar del cuerpo de Cristo no es algo menor, porque es en el único lugar en el cuerpo de Cristo que nosotros podemos oír el principio, podemos oír para qué estamos en la tierra, podemos oír, y no por una predicación, es por revelación, podemos oír el ser hijos, podemos oír la vida de Dios en nosotros, porque la vida de Dios se oye, además de sentirse. Por eso, amados, participar en el cuerpo de Cristo no puede ser una decisión, porque es una asignación. Dios nos asignó para ser el cuerpo de Cristo. Dios asignó tu vida y la mía para que seamos su cuerpo. Dios nos asignó, es una asignación, es una tarea asignada, es algo que Dios definió, no es una decisión. Bueno, hermano, si quiere participe, si no quiere no participe, no. Desde Dios es una asignación. Naciste de nuevo, estás asignado a la iglesia. Quien no entienda esta asignación nunca va a poder vivir todo lo que acá acabamos de leer. Bendito sea el Padre y Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amado, nunca vamos a poder vivir lo que ocurrió ahí si nosotros no somos lo que Él definió que seamos, que es iglesia. Porque en la iglesia es el único lugar donde opera la mente de Cristo. Yo necesito hacer toda esta introducción porque es importantísima para el punto al que estamos yendo. La mente de Cristo es la mente que puede oír y hablar el mensaje, la palabra, lo que se conversó en el principio. Solo está en la mente de Cristo. No se puede procesar esto con la mente humana. Es imposible que la mente humana lo entienda. La mente de Cristo puede oír y hablar en nombre del principio. Amados, llegó el tiempo en que el principio transforme lo cotidiano y nos libere de las circunstancias que nos gobiernan. No que no vas a tener más circunstancias, sino que nos libere de las circunstancias que nos gobiernan. Que empecemos a disfrutar por causa del principio la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde se empieza a dar a conocer el principio?
primeramente en el que cree y en el que define ir aumentando su creer. De eso se trata perseverar. Estoy perseverando, me dejo absorber por el Padre, el principio me impulsa, pero en el mientras tanto, mientras voy avanzando, yo elijo creer en la palabra, porque la única manera de poder vivir en el principio y lo que se vivió en el principio y manifestar ese principio en la tierra, amados, es creyendo a la palabra y aumentando cada día más ese creer. Es creer y seguir creyendo. Oh, Señor, creo en vos, pero la verdad lo que vino no creo nada. No, porque no podés vivir en el principio o conforme al principio. Entonces decí conmigo, permanecer, creer y aumentar el creer. En pocas palabras, creer cada día mejor, pero no mejor desde lo humano, sino un mejor divino. Uno de los errores que podemos cometer cuando operamos en la mente humana, y esta palabra la recibimos con la mente humana, yo sé que va la mente humana, que no somos entes así como que baja la cosa y se mete. Yo sé que tenemos todos una mente humana, pero rechazá interpretarlo con la mente humana, porque ¿sabés lo que la mente humana tiene como el principio? La mente humana cree que el principio es el pasado. La mente humana piensa el principio como el pasado. Y piensa el final como el futuro. El Señor dice, el que persevere hasta el fin. Ni el principio es el pasado, ni el fin es el futuro, amados. No podemos definir eternidad con concepción humana. El principio no está en el pasado y el final no está en el futuro, porque nada de lo de Dios tiene temporalidad. Nada de lo de Dios se sujeta al reloj. Nada de lo de Dios se sujeta al calendario. Amados, es lo mismo cuando dicen, Cristo viene pronto. Hace 2000 años que venimos declarando lo mismo. ¿Cuánto quieren matar una vaca sagrada? Vamos a matar vaquitas sagradas. Quiero decirte algo. Primero, no bajen la persiana con lo primero que voy a decir. Cristo ya vino. Me quedé. No, paz. Cristo ya vino. Cristo está viniendo. Y Cristo va a venir. Porque en la eternidad, lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, en la eternidad no existe. Amados, Cristo vino. Se insertó en el cuerpo de Jesús. Después volvió a venir y se insertó en el cuerpo de la iglesia. Lo podés leer ahí en Hechos 2. Podés leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, ¿qué pasó en ese venir? Se encarnó. Porque antes también había venido en diferentes formatos. Bueno, vamos a meternos ahora en cuestiones teológicas. Pero en lo que respecta a nosotros, Cristo vino. Cristo viene porque en cada persona que cree en Él se encarna y sigue viniendo. Hay un fragmento, una porción de Cristo que cada generación está trayendo. No es que Cristo está partido, por eso digo, no lo procesé con la mente humana. Hay una medida, hay una potencia, hay una fracción, pero no fracción de que Cristo te viene un pie, te viene una mano, te viene un ojo, porque el Señor es espíritu, ¿sí? No estamos hablando que es alguien que tiene pedazos, pero esa densidad de espíritu para cada generación se manifiesta de manera diferente hasta la consumación final de los tiempos. O sea, va a haber una medida superior y ahí se producirá la famosa venida futura. Pero mientras tanto, lo voy a decir en argentino básico, lo estamos trayendo.
Porque a medida que la iglesia se manifiesta, está trayendo al Señor a la tierra. Y cada persona que cree en Él está trayendo una porción generacional de Cristo a la tierra. Mira la importancia que tiene tu nacimiento. Por eso, mientras sigamos perseverando, no te preocupes por lo que viene el Señor pronto, sí. Pero mientras sigamos perseverando, ya lo estamos trayendo nosotros. Para mí no es novedad que viene Cristo, porque ya lo estamos trayendo como iglesia. Es complicado para la mente procesar esto, yo lo sé. También es complicado procesar que estábamos en el principio. Es complicado. Fue como, yo estaba ahí, estábamos, decile al que tenés al lado, estábamos en el principio, pero en formato de diseño eterno. O sea, decirle así, o sea, de iglesia. Ese era el formato que estaba en el principio. Y todo el que llega a la tierra, y que Dios, por favor, oren para que me dé las palabras justas para decir esto. Todo el que llega a la tierra viene a dar una expresión de ese formato. Y voy a hablarle a esas personas que tienen un familiar que quizás no le llegaste a predicar. Le voy a hablar a esas personas que quizás tienen un familiar que dice, uy, se convirtió, pero nada. Amados, voy a hablarle a esas personas, a la madre que no nos ve porque se murió hace unos cuantos años, del ladrón de la cruz. ¿Se acuerdan del ladrón de la cruz? El que estaba con el Señor. Algunas personas que fueron enviadas para completar la medida de Cristo, desde el ojo humano logran más cosas. Desde el ojo humano logran más cosas y otras logran menos. Desde el ojo humano algunos logran más y otros logran menos. Vos podés decir, desde el ojo humano quizás el pastor logró más que ese familiar, que el ladrón de la cruz, que se entregó y se fue. Ese la pasó bomba. No tuvo que escucharme a mí, no tuvo que escuchar predicador, no tuvo que escuchar nada, ni leer libros, nada. El tipo dijo, creo, y ahí arrancó. Pero dejó una medida. De hecho, todos seguimos hablando del ladrón de la cruz, porque dejó una medida. Así que algunos van a lograr más al ojo humano y otros menos, pero las partículas de Cristo se esparcen en la tierra con cada persona que nace. No nos rompamos la cabeza sobre cómo vivo el principio. Porque cuanto más creo, más voy viendo. Esto no estoy hablando de que todos son salvos. Salvación no es mi lugar de competencia. Quiero decirles algo a todos los que están acá, los que están mirando y los que alguna vez van a ver este video. Salvación no es el ámbito de competencia de los hombres. Salvación es el ámbito de competencia del Señor. Lo que nosotros hacemos es predicarlo para darlo a conocer y después trabajar en que los que lo conocen maduren para dejar una mayor medida y que podamos avanzar en función del propósito eterno. Porque no es lo mismo dejar una partícula que dejar un edificio establecido. Pero salvación no es nuestro ámbito de competencia. Yo les puedo definir y les puedo garantizar que toda persona que llega a la tierra viene con una medida de Cristo y esa medida la deja. Porque Él puso eternidad en el corazón de los hombres. Y la eternidad es Cristo. Él dijo, y esta es la vida eterna. Juan 17, lo pueden leer. Así que, decirle a alguno ahí cerquita, no te rompas la cabeza para vivir en el principio. ¿Y cómo vivo el principio? ¿Y cómo hago para vivir el principio? El principio ya se vivió.
Y por decisión de Dios nosotros lo vamos viviendo porque nos va llevando, nos va absorbiendo, pero también nos va metiendo cada día más entendimiento del principio. Ahora yo les voy a decir cómo podemos todos tener mayor claridad sobre el principio para que en esta vida podamos vivir cada día mejor. Reitero, nuestro área de competencia no es la salvación. Nuestra área de competencia es la madurez. Nuestra área de competencia es que el aumento de Cristo sea efectivo, sacarle obstáculos para que el Señor aumente en nosotros. Cuatro cosas para poder ver con más claridad el principio. Número 1, creer, fundamental. Si no está eso, las otras 3 ni las pongas en la lista. Número 2, alimentarnos en la palabra. Si creo, me alimento. Si no creo, no me alimento. ¿Y qué significa creer y alimentarme? Y que si yo quiero venir a creer con lo que yo creo, tengo un problema. Yo tengo que alimentarme con la palabra. ¿A cuántos de ustedes los invitan a almorzar, a cenar o a algún evento? Imagínate, te invitan a un casamiento y caes con la vianda. ¿Cuántos van al casamiento con el tupper? Te invitan a una fiesta de 15 y le caes con tu tupper y te pones a decirle al cocinero, acá se come lo que yo digo. ¿Cuánto? A ver si hay alguno. Amados, cuando la iglesia deje de traer el tupper, vamos a poder tener cada día más claridad acerca de quién es el Señor. Mientras caigas con el tupper, con la viandita, va a ser muy difícil que puedas comer 2 comidas. Porque de una misma fuente no pueden salir 2 aguas. O es amarga o es dulce. ¿Cómo conozco mejor el principio? ¿Cómo conozco mejor lo que de antemano predeterminó? ¿Cómo voy siendo transformado cada día más en el entendimiento para ser mejor o con más claridad y exactitud iglesia y darla a conocer? Amados, sin el tupper. Permitiendo que la comida, Cristo, que el Señor da a su iglesia, por eso primero es creer y segundo alimentarse, permitiendo que esa comida haga que yo deje el tupper. Lo tercero, entrenar. Yo sé que todos son deportistas acá. Entrenar. ¿Qué significa entrenar? Crucificar. ¿Cómo el Señor manifiesta en nosotros su poder? Cuando entrenás. Porque Dios es omnipotente, pero yo le puedo sacar el poder en mí. Y para que Dios se manifieste con todo su poder, ¿o no dice la Escritura? Ustedes anulan el poder de la palabra de Dios con sus tradiciones, con el tupper. Para que el Señor pueda manifestar su poder en mí, ¿saben qué, amados? Tenemos que entrenar. Hace poco me explicaba, no se explicaba, nuestro entrenador. Tenemos entrenador y entrenadora. A veces voy a usarlo a él, a veces le voy a hacer referencia a ella. Entonces voy a hablar de él. Me dice, ¿vos te crees que venís al gimnasio a sacar músculo? Primero que no voy a sacar músculo, pero ponele que sí. ¿Vos te crees que los músculos se hacen acá? Le digo, tengo entendido que sí. No. Acá venís a romper los músculos. El músculo se potencia con descanso y comida. Con descanso y buena alimentación. ¿Eso qué significa? Trasladado para acá. Que ante cada sí que puedo decir sí, pero no conviene decir sí. Y ante cada no que puedo decir no, pero no conviene decir no, amados, eso es cruz.
El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y vívame, sería ahora. Ante la propuesta de que todo me es lícito, yo digo, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me voy a dejar dominar por ninguna. ¿Cuáles son las ninguna? Las que atenten contra el propósito eterno de Dios. Las que atenten para que yo sea reunido en Él. Entonces, amada familia, cuando yo digo que no, estoy entrenando. O cuando digo que sí, estoy entrenando. Eso es cruz. Ahí rompo el músculo. Y una vez que el músculo está roto, lo segundo que queda es alimentarme bien. Y lo tercero, descansar en lo que genera la gracia en nosotros. Nunca la gracia opera primero opera el no, pero ese no es con la gracia ya operando. Es la gracia hablando. ¿Cuál es la acción? Por eso dice, esfuérzate en la gracia, entrenate en la gracia. ¿Y qué es entrenarse en la gracia? Digo no y me alimento. Pero ¿sabes qué, amado? Cuando mejor estoy alimentado, iba a decir más mejor. Cuando mejor estoy alimentado, más fácil es ponerle freno a lo que tengo que ponerle freno. ¡Y, pero yo ya me equivoqué! Ya está, volvé. No significa que seas un inmaduro o que seas una persona para descartar. Significa que sos una persona que todavía no tiene claro o que no tenemos claro aún algunas cosas. Y bueno, ¿qué hago? Me arrepiento y vuelvo al punto de partida. Entonces, rompo el músculo, o sea, crucifixión. Crucifico mis pasiones y deseos, aunque los quiero llevar a la práctica. Los crucifico. Me alimento y descanso en que la gracia va a producir una medida de Cristo en mí que va a ser un repelente contra todo lo que quiera gobernarme. Amén. Y lo último, decí conmigo, permanecer. ¿Qué era permanecer? Llévame. Te absorbe y te impulsa. Es una sustancia la que se manifiesta para que nosotros podamos vivir en Él. Entendido que el principio no es el pasado y cómo se trabaja, ¿entendimos todos hasta acá? ¿Venimos bien? Entonces yo quiero hablar del pasado. Entendiendo que el principio no es el pasado, ahora quiero hablar del pasado, porque el pasado es la línea de tiempo nuestra. El pasado es lo que pasó. ¿Viste? Una revelación. Miren, saben cómo estoy orando para decir estas cosas, ¿no? Tremendo, vengo con todas las luces apagadas. Amados, entendiendo que el principio no es el pasado, quiero un poquito hablar del pasado porque necesitamos hablar del pasado. Para saber, ¿saben para qué necesitamos hablar del pasado? Para saber cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo y por qué estamos donde estamos? Y estamos como estamos. Hay personas que creen que cuando Adán pecó, Dios salió corriendo a inventar un plan porque se le cayó el que tenía al principio. O sea, creemos, mucha gente dentro de las congregaciones cree que Cristo era el plan B. Y que Dios tuvo que salir a improvisar porque Adán, mirá lo que hizo Adán y ahora ¿qué hago? Lo voy a matar, ¿cómo me va a hacer esto, Adán? Amados, el pecado de Adán no activó absolutamente nada que Dios no haya determinado que se active. ¿Dónde lo determinó? En el principio. El pecado de Adán, vamos a matar otra vaca sagrada. El pecado de Adán no activó en primera instancia, desde Dios, la condena del hombre.
El pecado de Adán, cuando Adán come de ese fruto, no activó en primera instancia la condena del hombre. El pecado de Adán lo que activó, y esta es una buena noticia para el que se equivocó hace 15 minutos, el pecado de Adán lo que activó fue el plan de redención del hombre. El pecado de Adán lo que activó fue el plan de rescate. Activó el SWAT celestial. Empezaron a sonar las alarmas. Quedaron secuestrados. ¡Pap! Plan de rescate. El que estaba diseñado antes de la fundación del mundo se activó cuando Adán pecó. Amados, cuando vos y yo pecamos, no se activa el plan de condenación de Dios, se activa el plan de rescate. Se activa el plan de Dios sacarte de ese lugar y posicionarte donde siempre tuviste que estar. Por eso empezás a sentir cosas en tu corazón. Por eso empezás a sentir y decir, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Porque lo que se activa no es un proceso de condenación. ¿Sabés quién activa el proceso de condenación? Satanás. Pero Dios no activa un proceso de condenación. Dios activa un proceso de rescate. Por eso es imposible no amarlo. Porque Él no condena. Rescata. ¿Rescató? Rescata. Y continúa rescatando. Amados, el Señor nunca dejó de gobernar. Pero el pecado de Adán lo que hizo fue que se perdió su representante en la tierra. Por eso había que irlo a rescatar, no había que condenarlo. Lo que era necesario es que vuelva a tener Dios representatividad en la tierra, porque así había sido el diseño original. Yo tengo un desborde de amor y este desborde de amor alguien lo tengo que compartir y alguien lo tiene que dar a conocer. De eso se trataba ser Adán en ese momento. De ser un representante que transmita a lo creado el amor de Dios. Porque Dios no gobierna. Sí, dice que la Biblia dice, Dios gobierna con mazo fuerte, amado, con el brazo fuerte. El brazo fuerte de Dios es tan fuerte su amor que vence todos los amores. Ese es el brazo fuerte de Dios. Vence todos los amores. Ahora, ¿qué pasó? El pecado a Adán le borró la memoria. ¿Cuántos vieron la película Hombres de Negro? Mira la lapicera. El pecado le borró la memoria a Adán. Adán no recuerda, o no recordaba y no recuerda a Dios y no recuerda quién es Él. Eso es lo que pasa cuando alguien vive en la naturaleza adánica. Cuando alguien no acepta, ¿qué es creer en el Señor? Aceptar el rescate y ponerse bajo el gobierno de Él. Cuando alguien no vive así, sigue viviendo con la memoria perdida. La memoria le dice, no sabes quién es Dios. ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dios? ¿Dios? ¿Y yo quién soy? Yo soy lo que yo creo que soy. Yo soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que las circunstancias dicen que soy. Yo soy como soy. Yo soy el que soy. Empieza a autoproclamarse a sí mismo porque no se acuerda quién es, porque se olvidó de quién es Dios. Y cada vez que la memoria eterna es recuperada en nosotros, nos vamos acordando quién es Dios y por añadidura nos acordamos de quiénes somos nosotros. Ahora, antes de llegar ahí, antes de meter la mano en el fruto, Adán se alimentó mal. Adán se alimentó mal. Adán podía comer de todo árbol, pero el primer árbol para comer era Cristo, o sea, el árbol de la vida. Cuando Cristo no es comido, cuando ando con el tupper y me alimento del tupper, tarde o temprano voy a terminar en el lugar que no tenía que estar nunca.
Porque pecado se trata de estar donde no tengo que estar. Así que antes del pecado vino la mala alimentación. Por eso la palabra de Dios empieza a hacernos acordar. Y reitero, no del pasado, sino del principio. Cuando vos empezás a tener conciencia de quién es Dios, vos te estás acordando del principio. Te estoy respondiendo a la pregunta, es que ¿cómo vivo el principio? Alimentándote de la palabra de Dios. ¿Cómo se colabora con alguien que perdió la memoria? ¿Ustedes saben cómo se colabora con las personas que perdieron la memoria? Hay una película con Adam Sandler, creo que es, y Drew Barrymore. El título original es 50 días para recordar, algo así. Yo no me acuerdo la versión en castellano. Y es una chica que todos los días pierde la memoria. Todos los días. Y Adam Sandler es el muchachito que la conquista. Pero durante 50 días creo que era, la tiene que conquistar de maneras diferentes porque la chica se olvida de quién era él. Entonces él empieza a avivarse, le empieza a contar cómo poder hacer para que ella lo recuerde. Y no tener que volver siempre, no al principio, al pasado. Y entonces, ¿qué le da? Videos, fotos. Empieza a darle cosas para que se acuerde. Música. Esa es la manera de colaborar con alguien que pierde la memoria. Llevándolo a tener videos, llevándole fotos, llevándole recuerdos musicales, llevándole cosas escritas. Es la manera de que alguien que fue, que por un golpe o por lo que sea, se le fue la memoria, empiece esa persona a recobrarla. Se le hacen recuerdos de su origen, se le dan recuerdos de su entorno. Por más que la persona no se acuerde, hablándole tarde o temprano, va a terminar recordando. Así le iba a esta chica. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, eran todas las fotos, por eso dice tipo, sombra y figura. El Antiguo Testamento eran todas las fotos para irle haciendo acordar al hombre de verdad quién era. No era para que nosotros hagamos las fiestas, para que nosotros hagamos los rituales, para que nosotros hagamos la ceremonia. Era para hacernos acordar. Por eso Jesús en la mesa del Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. No para que se acuerden de mí, en memoria de mí. Para que la memoria los lleve al lugar que tienen que ustedes estar. Porque cada vez que comen y son absorbidos, cada vez que la cruz se manifiesta en ustedes, van a tener memoria de quién soy. Y van a tener memoria de quiénes son ustedes. Cuando el Señor dijo, consumado es, Él dijo, consumado es en esa cruz. ¿Saben lo que fue ese consumado es? Fue una orden para que todo lo creado recupere la memoria de la causa para la que nació. El consumado fue para que todo lo que fue creado recupere la memoria. Porque Él dijo, ahora sí, todo está en mí, aunque no se vea manifiesto. Volvió el gobierno del Padre a la tierra, volvió la representatividad celestial a esta tierra. A partir de ahora empieza a caminar mi iglesia, que es el nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El consumado es para que nosotros empecemos a recordar a ese Padre y empecemos a disfrutar de su amor y empecemos a hacer un desborde de ese amor. Adán fue diseñado para hacer un desborde del amor de Dios. Adán no lo entendió. La iglesia, con Cristo impartido, está destinada a lo mismo. Y qué bueno que podamos tener esa memoria eterna que nos va a acordar que somos aquellos puestos en la tierra para desbordar amor de Dios. Ese amor de Dios, por eso venimos hablando y lo que vamos a hacer el domingo tiene mucho que ver con esto. Se va conociendo
Porque ¿sabes lo primero que nos va a hacer acordar Dios? La buena alimentación, ¿sabes lo primero que te va a hacer acordar? La buena alimentación te va a hacer acordar de la paternidad del Padre. Te va a hacer acordar, como venimos diciendo, que tenés Padre en Dios, que tenés un dador de vida. El problema, decí conmigo, el problema fue la religión. Porque la religión es parte de un sistema corrupto que esconde a Dios. Y cuando hablo de religión, no estoy hablando de que te pongas a pensar en el pastor Jacinto. Estoy hablando del religioso que todos tenemos en el corazón. Todo el que se vincula con Dios a su manera, sin Jesucristo, o sea, sin la medida de su iglesia, sin la mente de Cristo operativa, es religioso. Opera en religión. Todo el que no larga el tupper opera en religión. ¿Qué ha hecho la religión? Lo mismo que pasó con Adán. Adán siempre se ocupó de obedecer a su Creador. ¿Está mal eso? Hermano, obedezca al Creador. ¿Está mal decir eso? No es capciosa, pero pueden responder tranquilo con sus cabecitas. Obedezca al Creador. Y en una primera instancia, no está mal pensar así. Pero ese es un concepto que metió la religión. Adán siempre se ocupó de obedecer a su Creador, pero nunca se ocupó de conocer la paternidad de Dios. Por eso obedecía a un jefe y no a un padre. Adán se olvidó del motivo principal de su existencia porque se dedicó a obedecer mandamientos. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a su esposa Eva? Sojuzguen la tierra, multiplíquense, fructifiquen. Vamos a hacer esto. Dios dijo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que Dios dijo. Pero antes de ir a hacer lo que Dios dijo, yo tengo que asegurarme que estoy conociendo al Dios que lo dijo. Porque si no voy a estar obedeciendo reglamentaciones, voy a estar obedeciendo leyes, voy a estar obedeciendo órdenes, no voy a tener un padre, voy a tener un jefe. Y siempre que tenga un jefe, me van a venir las ganas de rebelarme, por más bueno que sea ese jefe. Adán se olvidó del motivo principal de su existencia. ¿Cuál era? Él era un producto, amado, y acá quiero que esto nos entre hasta por las narices. Adán era un producto de un desborde de amor de Dios. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que estaba diciendo es, nos desborda tanto el amor, somos tan amor, que vamos a compartir este amor con el resto de lo creado. Vamos a empezar a crear cosas para que todo sea parte de nuestro amor. Adán es el producto de un desborde del amor de Dios. La iglesia es un producto en la tierra del desborde del amor de Dios. Adán se olvidó que era un producto del desborde del amor de Dios. Amados, Dios puso a Adán a sojuzgar la tierra. ¿Eso qué significa? A juzgarla juntamente con Dios. Y síganme acá, por favor. Pero en esa coadministración siempre iba a haber una sustancia de amor. Porque cuando Adán estaba sujeto a Dios, Adán hablaba y salía amor. Era la autoridad de Dios, su amor, era el carácter de Cristo manifiesto. Era Dios hablando y Dios es amor. Adán lo único que era un reproductor de amor. Para eso fue creado. Cuando estuvieron juntos, cuando Dios hablaba y Adán ejecutaba lo que Dios le enviaba, hasta que Adán perdió la conciencia, Adán era respetado porque lo único que respeta esta creación es el amor, Dios.
Eso era sojuzgar la tierra. Demos a conocer. Por eso cuando dice la Escritura que él hablaba como quien tenía autoridad, que todos decían, wow, habla como quien tenía autoridad, como quien tiene autoridad, estaba diciendo, lo que estaba ocurriendo era que el Padre y el postrer Adán, o sea Cristo, eran uno. Y lo que decía el Padre, el Hijo efectivizaba, el Hijo hablaba, y lo que salía del Hijo era amor. Era el amor que vencía todos los amores. Pero Adán, no otro, Adán, por separarse de Dios, se dedicó a hacer, no me bajen la persiana, lo explico, se dedicó a hacer lo que Dios le dijo: gobernar. Adán, por separarse de Dios, se dedicó a gobernar, pero amados, todo gobierno separado de Dios siempre va a generar un solo tipo de persona: alguien esclavo y muerto. Todo gobierno que se separa de Dios genera esclavos y muertos. Genera gente cada día más esclava y gente cada día más separada de Dios. Para muestra, mira el mundo que tenemos. Todo gobierno separado de Dios siempre va a generar esclavos y muertos. Por eso Adán, al separarse, se dedicó a gobernar en lugar, seguime acá. Adán debió dedicarse a amar, no a gobernar. Que el amor sea una expresión del gobierno de Dios. Familias amadas, padres de familia, madres de familia, que no haya gobierno. Cuando dice la mujer sujétese al marido, el marido, amado, está hablando de una expresión de amor, y ahí todo queda bajo el gobierno del Señor. Adán se separó de Dios mucho antes de que Dios lo expulse del Edén. No había manera ya, nada lo respetaba. Se separó de Dios cuando dejó de ser uno con la sustancia, Dios. Por eso Dios le dice, no le dice, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Porque éramos uno para gobernar. Y mientras gobernabas conmigo, se te sujetaba todo porque manifestabas mi amor. Pero al irte, las cosas no se te empiezan a sujetar. Entonces, cuando hay alguien que se separa de Dios y quiere gobernar, empieza la manipulación. Empiezan los caprichos. Empieza la manifestación de una autoridad no puesta por Dios. En una familia, cuando aquellos que están al frente lo hacen separados de Dios, lo hacen diciendo palabras como esta: esta es mi familia, esta es mi vida, estos son mis hijos. Yo entiendo que lo digamos de una manera pedagógica y que no hablemos en tercera persona porque nos van a tratar de locos. Pero lo que entiendas de manera pedagógica, o que entiendas de una manera que se haga visible y entendible, valga la redundancia para todos, no quiere decir que nosotros lo tenemos que tener guardado en el corazón. Nosotros somos administradores de esta vida, no los dueños. ¿Qué le pasó a Adán? Quiso ser de gerente a dueño. Ese fue su gran problema. Nunca entendió que fue diseñado para ser administrador, no dueño. Amados, fuimos diseñados para ser administradores. Mientras seamos administradores, la gracia será una bomba en nosotros y se establecerá en todo lugar donde nosotros estemos. El tema cuando somos los dueños. Cuando somos los dueños tendremos que manejar todo conforme a nosotros mismos, y lo único que estaremos generando es muerte, separación y esclavos. ¿Querés amar a tu familia? Que no sea más tu familia.
que sea la familia de Dios y vos un simple y yo un simple administrador. Y ahí cogobernaremos y lo que tendrá mi familia es sustancia de Dios establecida. Adán quiso pasar de gerente a dueño. Decime si toda la gente que labura en un lugar no termina siempre sabiendo lo que tiene que hacer el dueño. O todos ustedes y yo no sabemos todo lo que tienen que hacer los presidentes. O todos ustedes y yo no sabemos lo que tienen que hacer las autoridades de las congregaciones. Ay, no se rieron. Porque todos tenemos un Adán que quiere ser de gerente, quiere ser el dueño. A mí lo que me tendrían que decir, a mí lo que me tendrían que haber dicho, conmigo tendrían que haber hablado, lo que deberían hacer los jefes. Amado, eso es Adán en estado puro. Dale un cachetazo al Adán que tenés dentro, no al del lado. Por eso David, el rey David, sin tener tanta Biblia, porque no la tenía, sin tener tanta sustancia, sin tener tantos predicadores, ¿sabés lo que hacía David? Y así a veces le iba, pero bueno, no tenía la gracia operativa, por eso se le permitían más cosas que a nosotros, porque no tenía la potencia de la gracia. ¿Sabés lo que hacía David? Bendice a Jehová, alma mía. Sujetate al Señor. Porque él quería conocer al papá, no quería gobernar por afuera del papá. Por eso ahí es donde pondré un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le pida. Tipo y sombra de Cristo. Les voy a dar uno que vamos con a empezar a hacerles acordar del principio. Porque el diseño del principio es, la tierra no se sojuzga, no se gobierna a los gritos. La tierra no se gobierna porque yo soy el jefe acá. Amados, la tierra se gobierna con manifestación de amor. Y a veces el amor disciplina. Y a veces el amor corrige. Y a veces el amor parece frío. Pero siempre es amor cuando está Dios en el asunto. Decirle a alguno, no somos dueños, pero te doy una buena noticia. Decirle así, pero te doy una buena noticia. Estamos en el dueño. No somos los dueños, pero estamos en el dueño. Porque siempre lo dejo solo, pobre a Joel acá. Nadie le habla, ni la guitarra le quiere decir nada. Amados, no gobernamos, pero estamos en el gobernante. Y si me dan unos minutos más, termino con esto porque es muy importante. Cuando nosotros perdemos la posibilidad de que Cristo gobierne. ¿No conocés gente que conoce gente que conoce gente que llega a decir en algún momento el evangelio no me funciona? ¿Conocen? A ver, ¿alguien conoce a alguien? No vale autorreferencial. Yo hago todo. Yo voy todas las reuniones. Es más, llego antes y me voy último. Mentira, me voy yo último. Así. Pero bueno, vamos a creerle. Llego primero, me voy último, estoy en todas las reuniones, aprendí de todo, me aprendí a levantar las manos, bajar las manos, o sea, todo me lo aprendí. Pero no puedo vivir nada del evangelio. Nada puedo vivir. Al final no voy más. Y lo ves al otro domingo ahí, al otro sábado ahí. No, porque a mí no me funciona. Y si es matrimonio, peor. ¿A vos te funciona? A mí no me funciona. O manifestar a Cristo, manifestar a Cristo, manifestar a Cristo. Y el juicio de Cristo voy a manifestar, dice el otro. Yo sé que ustedes conocen gente, por eso se ríen. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque, amados, cuando nosotros nos separamos de Dios, perdemos la posibilidad de que Él gobierne. ¿Y cuándo nos separamos de Dios? Cuando gobernamos. Cuando todo es mío, por mí y para mí. Ahí quedo separado de Dios. No voy a contarles la conversación que creo que tuvieron Adán y Eva porque no es momento y no tengo ganas de apelar a la imaginación. Quiero que vayamos a la palabra. Pero yo intuyo algo que se habló ahí.
final, todo lo que hacemos nosotros por el Señor, y nada pasa en casa. ¿Qué está pasando? Y ahí es donde empieza. Y seguro que el pastor está en pecado. Seguro que no es la palabra. Seguro, todo seguro. Claro, porque cuando todo lo de Dios es mío, el Señor no gobierna. Entonces nada funciona, porque mi vida es mía y yo soy un administrador de la vida de Dios. Ahí perdemos la posibilidad de que Cristo gobierne, amados. Por eso, arrepentimiento. Decí conmigo esta expresión: arrepentimiento no es pedir perdón. Todo el mundo dice, me arrepiento, Señor, perdóname. No, son dos cosas distintas. Una cosa es, Señor, perdóname, y otra cosa es, Señor, me arrepiento. Arrepentimiento no es pedir perdón, es cambiar de ecosistema de gobierno, es cambiar de gobierno, es cambiar de influencia de gobierno. Eso es arrepentimiento. ¿Saben? Se lo digo más fácil. Es mi trono, lo dejo ante el trono de la gracia, para que gobierne su trono. ¿Por qué el diablo está sobre mí si yo voy siempre a la iglesia? Yo no sé por qué lo pusiste ahí, porque acá dice, nos bendijo con toda bendición, y más adelante dice, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, si el diablo está arriba tuyo, ¿sabes por qué? Porque no estás ahí. ¿Y por qué no estoy ahí? ¿Porque Dios no me puso? No, porque decidí yo correrme. Y ahí viene Dios y dice, che, me falta Fernando, ¿dónde está? Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué me corre? ¿Mi pecado? Esa es la consecuencia de salir del gobierno. ¿Cuántos quieren que el gobierno de Dios sea una realidad en sus vidas? Creo que todos, ¿no? Acá, supongo. Porque es el gobierno de un padre, no es el gobierno de un dictador. David decía, el rey David decía, cuando le fueron a decir, ¿qué preferís? ¿Caer en manos de Dios o de tus enemigos? No, prefiero las manos de Dios, que de último va a tener misericordia. Hay gente que siempre opta por caer en manos del enemigo. Entonces se va y hace todo lo que quiere. El enemigo no tiene misericordia, no tiene contemplación. La persona que se corre del trono de la gracia, cuando vuelve, siempre va a ser recibida por Dios. Pero ¿sabe qué le pasa? Vuelve peor que antes. Porque vuelve con más situaciones sin resolver y con más tupper. Capítulo 4 de Santiago. ¿Quieren la solución? Vamos todavía. Esa mente va a costar, hermano. Versión NBI 4 al 7. Arranca livianito, Santiago. Oh, gente adúltera. Tranca. Pero no está hablando de matrimonio, tengan paz. Está hablando de quién es el adúltero. El que se va con otra iglesia, con otra esposa. ¿Estamos? ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ahí está el adulterio, ¿sí? El sistema del mundo y el sistema Dios. Si alguien quiere ser amigo del sistema, o sea, del mundo, se vuelve enemigo de Dios. O sea, Santiago no es que decía, hermano, usted lo que tiene que tener es amor. No. Si alguien quiere, se vuelve enemigo de Dios. O sea, si vos estás con un enemigo, ¿dónde estás? ¿Junto a él o separado? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? ¿Sabe cuál es el Espíritu que hizo morar en nosotros? La eternidad. Las partículas de Cristo. Dios anhela celosamente esas partículas porque no fueron puestas para que las personas hagan lo que quieran con ellas, sino para que encuentren la dirección, vuelvan a casa y lleven a otros a la casa. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se suicidó un orgulloso en este preciso momento. Dios se opone a los orgullosos y da gracia. Separado. Por eso, separado de mí, nada podrás hacer para mí.
Y miren la solución. ¿La leemos todos juntos? Vamos. Así que, sométanse a Dios. Resistan al diablo y Él huirá. Qué complicado que es el Evangelio. No. ¿Cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 palabras. Te resuelven la vida. Sométanse a Dios. Resistan al diablo y Él huirá. Pero ese resistan al diablo no es... Sometidos a Dios, avanzamos. ¿Viste Terminator? Sí, ¿o no? Y va, la bala acá, el ojo así. Hablaba con los coordinadores días pasados. ¿Cuántos vieron Rocky? 1, 2, 3, 4. ¿La vieron todas? ¿Cuándo pierde Rocky? Rocky pierde con Mario Baracu en Rocky 3. ¿O Rocky 2 era? No, Rocky 3. ¿Por qué pierde Rocky? ¿Qué le dice el entrenador? Perdiste la mirada de águila. Perdiste los ojos de tigre, perdón. Perdiste los ojos de tigre. El águila es para otra prédica. Es de otra película y para otra prédica. Perdiste los ojos de tigre. ¿Cuáles eran los ojos de tigre? Rocky lo miraba. Pum, 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 pum. El ojo así chiquitito tenía, como alguno de nosotros ya. Este así. ¿Tocan la campana? No, seguí mirando para adelante. ¿Termina? No, no termina, dale. Pum, pum, pum. Y hasta que en un momento es, ahora, pum, pum. De eso se trata, resistir. Voy adelante, pase lo que pase. Por eso dice que los valientes arrebatan. Por eso dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y qué no prevalecerán? Te van a escupir, te van a mojar la oreja, te van a pegar. Pero vos vas, porque no vamos nosotros, estamos en cogobierno. Avanzamos en el Señor. Mete a tu familia en este. Sométanse a Dios. Sométanse a Dios. Señor, renuncio al gobierno de mi familia. Señor, renuncio al gobierno de mi vida. Señor, renuncio al gobierno de mis hijos. Me someto a vos para que juntos cogobernemos, Señor. Porque si estamos en esta atmósfera, el diablo es una circunstancia. Si estamos en la atmósfera Cristo, el diablo está bajo nuestros pies. ¿Saben por qué huye? Porque a nadie le gusta que lo pisen. Acá viene esa canción. No hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Saben quién son los pies del Señor? La iglesia. Los pies del Señor resucitaron juntamente con Él y los envió a la iglesia. Por eso las tinieblas están bajo los pies de la iglesia. Cuando estás en el ecosistema de Dios, eso se produce. Y como no le gusta a nadie ser pisoteado, se va a buscar un lugar donde no lo pisotee, donde sea cabeza. Hasta que aparecen los hijos en ese lugar. ¿Sabe lo que hacen las tinieblas? Tiran piña, patada, hasta que en un momento dice, otra vez Rocky. Qué bueno que podamos empezar a reflexionar sobre dónde está el gobierno. ¿Quién está gobernando? Porque dice que somos coherederos juntamente con Cristo, no herederos nosotros y Cristo aparte. Hay un gobierno de uno, no hay un gobierno de dos. Cuando hay un gobierno de dos, uno está separado de Dios y nunca el Hijo se separa del Padre. Ahora, cuando hay un gobierno de uno, siempre ese uno va a profundizar en ese gobierno. Entonces, ¿qué me puede pasar? Puedo estar mal, puedo tener días malos, puedo tener días difíciles, puedo errar, me puedo caer, pero siempre me voy a levantar. Es bueno que podamos empezar a tener esto por entendido y por empezar a trabajar en esto. Yo sé que a veces la gente va a decir, es difícil.
Si fuera difícil, Dios no se lo hubiera dado a su iglesia. Si fuera difícil, Dios no nos hubiera dado la posibilidad de vivirlo. Si fuera difícil, no nos hubiera expuesto a su palabra para que nosotros podamos ser alimentados de ella y que esto que creamos que es difícil se transforme en solamente sustancia de gracia, venciendo al pecado en nosotros y desde nosotros. Si hay algo que resolver, que lo podamos resolver. Y ahí vos donde estás, que lo puedas resolver. Te recuerdo que una cosa es pedir perdón y ahí es donde confesamos nuestras ofensas. Ahí es donde nos presentamos y decimos, perdón, Señor, no tendría que haber hecho esto, no tendría que haber dicho lo otro. De esas tenemos todo un manual para hacer. Pero otra cosa es el arrepentimiento. Perdón sin arrepentimiento es congoja. Es una persona que siempre va a seguir en el mismo círculo vicioso. Entonces, Dios no está buscando tanto perdón, sino que en algún momento digamos, Señor, perdón, pero me arrepiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Señor, saco pasaje a tu gobierno. Abdico, como hacen los reyes cuando dejan su corona. Dejo mi corona, la dejo en el trono de la gracia. Y que sea tu trono de la gracia el que me llene de palabra de vida, que lo que va a hacer esa palabra de vida es más y más abundancia de gracia, y cogobernaremos y expresaremos esa gracia que no es otra cosa que su amor. Por eso, Señor, ante quienes creen, a las personas, Señor, que no solo creen, sino que definen entrenar, alimentarse, permanecer, Señor, que puedan empezar a tener más luz, más claridad. Que puedan, Señor, a vivir o podamos, Señor, vivir cada día más sometidos. Sé que nos vamos a equivocar, Señor. Sé que a veces vamos a hablar de gobierno y vamos a terminar permitiendo que gobiernen otras cosas. Pero, Señor, acá estamos, expuestos a tu palabra y abdicando a nuestros tronos. Señor, que las coronas que hemos levantado, las necesidades de gobernar nuestra vida, que todos los días vienen y conspiran en contra de tu propósito eterno, Señor, sean sometidas a tu gobierno. Amado, amada, el que se quiera disponer a esto puede hacer una oración similar, parecida, ahí donde está. A veces uno termina guiando oraciones, pero la idea no es que repitan, sino que entendiendo por la palabra, definamos en nuestro corazón. No definición como que es hoy o nunca, pero que sí algún día tiene que empezar. Padre, que sea claro tu gobierno. El gobierno que estableciste en el principio. Nos sometemos a vos, Padre. Por ahora en palabras, luego será en acciones. Definimos resistir al diablo, sabemos que huirá. Nos disponemos, Padre, a que el propósito eterno sea tan real en nuestros días como has planificado que así lo sea. Y si fallamos, Señor, hacenos acordar, porque sé que sos poderoso para guardarnos sin caída. Señor, que la memoria eterna por causa de la palabra se siga activando. Que la memoria, los recuerdos del principio, los recuerdos de tu paternidad nos lleven, Señor, a una obediencia por causa de tu amor, impulsada por tu amor, una obediencia genética a tu gobierno y no a una obediencia obligada por causa de conocerte como Señor, de conocerte como Creador, pero no como Padre. Señor, gracias porque a través de tu Escritura te manifestás como Dios y Padre. Y sabemos, Señor, que eso no es una expresión más. Nada de lo que está escrito, Señor, son expresiones tiradas al azar. Es, soy el Señor, pero soy tu Padre.
Señor, que claramente el principio nos siga siendo revelado y podamos vivir por y para aquello, para lo que fuimos creados, que es colaborar con que todas las cosas sean reunidas en el Hijo, para que el Hijo se las entregue al Padre. Gracias, Señor, gracias por esta predestinación, gracias por este recuerdo eterno, Padre, que traes a tus hijos, este recuerdo eterno que traes a tu iglesia. Señor, que se siga profundizando este recuerdo, que haya eco en nosotros, Señor, eco, Padre, que toda contraposición, que toda oposición a la palabra en nuestro corazón se someta al eco, al sonido eterno, para que nos acordemos que hay un Padre, que nos acordemos cómo es ese Padre y por causa de eso acordarnos cuál es nuestra posición de hijos. Señor, gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, Señor. Amén, papá.